tecnología, coworking, gimnasio, peluquería, rooftop, bar, restaurante, cafeterías, eventos de networking y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 099-268-5224 o al Instagram @Bankers Club Ecuador. Bankers Club, tu mejor aliado de negocios. Polito, dele. Vamos, es importante recordar a nuestra audiencia que nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la página y la plataforma www.OnePlus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus, además de nuestras redes digitales en YouTube, en Facebook, en Instagram, en la cuenta X, antes de la cuenta Twitter, y también a quienes nos van sintonizando por radio, por la señal 98.9 FMI 99, qué buena radio. Saludamos a esta hora al doctor Cerramos el espacio de las menciones publicitarias y salúdelo al doctor Ollarte. Saludamos a esta hora al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Doctor, me acompañan en este espacio de diálogo Ramiro Cepeda, Mauricio Salem y también Daniel Solórzano. Con inicio, doctor, consultando, esta ley de lavado de activos, que entiendo ya está publicada en registro oficial y que ha originado este roce nuevamente entre el Ejecutivo y Legislativo, porque de acuerdo al Legislativo se presenta fuera del plazo o se veta fuera del plazo. En todo caso, si ya está publicada en registro oficial, ¿cabe alguna demanda de inconstitucionalidad? Doctor, buenos días nuevamente. Buenos días, un placer estar con usted, con todos los amigos de I99. Bueno, aclarando las cosas. Cuando la Asamblea aprueba un proyecto de ley, debe remitirlo al presidente de la República para que éste lo sancione o que lo objete dentro del plazo de 30 días siguientes al de su recepción, dice la Constitución y la ley, no de su remisión. Entonces, la Asamblea sostiene que remitió el proyecto de ley aprobado el 24 de junio de este año. Y que por lo tanto el presidente de la República tenía hasta el 24 de julio para remitir la objeción. El presidente de la República en cambio dice que no, que él recibió el proyecto de ley aprobado el 25 y que por lo tanto tenía hasta el 25. Sí, esta es una cuestión ya de absoluto hecho, es decir, aquí alguien se ha equivocado. Si la Asamblea Nacional remitió el proyecto el 24, pero lo recibió en presidencia el 25, tenía que esperar hasta el 25 para remitir al registro oficial. De lo contrario, en tratándose de un veto de inconstitucionalidad, recibido el veto por parte de la Asamblea Nacional, tenía que remitirlo a la Corte Constitucional. Eso es lo que tenía que hacer. Y aquí la cosa, para efectos de que si es cierto, porque yo no he visto, como no aparece tema del sellito del recibido, porque claro, te aparece el oficio que es del 24 de junio, hay que ver el recibido. Si en el recibido aparece de la presidencia de que la recepción fue el 25, y a ti se te ha ocurrido la mala idea de mandar a publicar la ley sin que se haya remitido el veto a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional te va a declarar inconstitucional formalmente la ley. Y aquí hay una cuestión que uno puede decir, bueno, ¿qué era lo que más le convenía al presidente de la República? Porque la disputa, ¿cuál es? La disputa es que en la ley de lavado de activos, el presidente de la República, en el proyecto original, establecía que el director de la UAFE era nombrado por el presidente de la República. Sí, exacto. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Modifica esa parte, es lícito por si acaso hacer esto, la Asamblea puede aprobar, modificar o negar los proyectos de ley, y aquí modifica el artículo 20, indicando que lo que hace el presidente es mandarle una terna a la legislatura, y que la Asamblea de esa terna debe escoger al titular de la UAF. El presidente de la República sostuvo en su veto de que eso era inconstitucional porque implicaba una injerencia de la legislatura sobre una facultad presidencial en una dependencia de la función ejecutiva, es decir, la UAFE no es un órgano constitucional, es un órgano creado en la ley, pero como dependencia de la función ejecutiva, ¿ya? Es uno de estos órganos desconcentrados, no es un órgano autónomo, creado por la ley, en el cual uno puede hacer estas cositas de yo propongo la terna y usted nombra de la terna. Eso es muy propio de un órgano autónomo. Esto es como el SRI, en el que el presidente de la República nombra al director del SRI, nos guste o nos desagrada. Eso es lo que dice el presidente de la República.
Pero en la Asamblea Nacional, si es que el señor Conofle se ha pegado una avivada, no sé si avivada o error, si es cierto de que la presidencia recibió la ley aprobada el 25 de junio y no el 24, ahí el señor Conofle se ha pegado una mala avivada. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que la Corte Constitucional discuta que si es que eso no es inconstitucional, que el director de la OAFE no sea designado por el presidente de la República, sino que sea nombrado por la Asamblea de Terna Presidencial, que es una cosa que podemos entrar a discutir, si eso en realidad es una injerencia, si no es una injerencia, es una cosa que quedaba a la discusión. Interesante, pero una discusión en la cual la Corte puede decir no es inconstitucional hacer eso. Bien te puede decir eso. Claro. Pero en cambio, si es que el señor Conofle se avivó y le impide el veto, estando el veto dentro de plazo, la Corte, ¿qué te va a decir? Primero te va a mandar a la porra, porque te va a decir, usted tenía que esperarse hasta el 25, entonces el veto sí era oportuno, 1. 2, ese veto era de inconstitucionalidad, es decir, usted está impidiendo no solamente el veto presidencial, sino que está impidiendo el ejercicio a esta Corte de una facultad constitucional, la del 139, de analizar o no la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea, vetados por el presidente de la República, facultad que además la Corte ha insistido permanentemente, incluso el señor Conofle, que en esto es bastante deficiente el señor. O sea, si hay algo más deficiente que la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, es la Presidencia de la Asamblea. Señor demuestra permanentemente que le presta oídos a cualquier gallo. Vea, por ejemplo, ese tema de decir, me ha vetado por razones generales, pero yo creo que es de inconstitucionalidad y le mando a la Corte. La Corte ya te ha dicho 500 veces que no puede hacer y tú sigues insistiendo con esa tontería. Hasta que te sancione nomás la Corte. Va a hacer eso. Si la Corte te pesca en esto, ha sido un tonto. Así nomás se lo digo. Porque pierde la oportunidad de debatir. Si el tema de dónde, si el presidente debe nombrar directamente o proponer una terna, es una cuestión de inconstitucionalidad o no, que yo podría ponerlo en duda. Es decir, ¿será eso una cuestión de inconstitucionalidad? Y usted le está regalando un vicio formal. Pero es que le está regalando el vicio formal, señor. Así de bien, aplausos. Ahora, si el presidente de la República se está inventando que la ley le llegó el 25, cuando le llegó el 24, porque una cosa es que la ley te llegue y otra cosa es que vos te enteres al día siguiente que te llegó la ley. Bueno, si la ley te llegó el 24, te la mandaron el 24 y la recibiste el 24, no es que la tienes que tener tú en tu escritorio. Pues. Obvio, claro. El recibido ya está recibido el 24 a la hora que sea, hasta las 0 horas del día 24, y resulta que tenías que mandar el veto hasta el 24. Si es que es así, el presidente de la República y su Secretaría General Jurídica se han equivocado al medio de la mitad. Esto parece una pelea de mancos, esta cuestión entre no sé, yo le digo, no sé quién es peor, si la Secretaría General Jurídica o la asesoría de la Asamblea Nacional. Van por ahí nomás estos gallos. Muy claro, doctor. Porque alguien dirá, cuidado, dirá, pero es que las demandas de constitucionalidad se demoran mucho en tramitar. Sí, es cierto. Claro. Se demoran 10 años, 5 años. Pero en este caso el presidente tiene una ventaja. Esta ley tiene una vacatio. Es decir, se publicó el día 29 de julio, pero no entró a regir. Es decir, no está en vigencia la ley de lavado de activos porque da una vacatio legis de 1 año. Es decir, entrará en vigencia 1 año después de la publicación, es decir, el 29 de julio del año 2025. Entonces, esa es la ventaja que tiene el presidente de la República, porque la Corte no suele ser muy generosa con el tema de las suspensiones cautelares de las leyes. Pero en este caso al menos tiene ese año que es un buen colchón como para que la Corte Constitucional le tome atención a este asunto. Yo creo que la Corte se lo va a tomar, no tanto para discutir si el director de la OAFE debe ser nombrado directamente por el presidente de la República o debe venir a terna, sino justamente por esto, de que si la Asamblea se ha hecho la viva y ha mandado a publicar una ley cuando todavía estaba vigente el plazo de veto presidencial, en este caso por razón de constitucionalidad, impidiendo una facultad de la Corte, ahí te quiero ver, ahí la Corte no se va a demorar. Cierto es que no es un caso de activismo, esto no es el matrimonio entre personas del mismo sexo, este no es de la eutanasia, este no es el tema de la adopción homosexual, nada de eso, no es un tema de activismo, es un tema de haber esquivado una competencia de la Corte, y la Corte no creo que se vaya a quedar así nomás tan tranquila diciendo dejo nomás este tema ahí 5 años como hace con otros casos. Cuidado nomás. Correcto, doctor. Continúa Mauricio, por favor. Gracias, doctor Ollarte, un gusto saludarlo nuevamente.
En definitiva, la ciudadanía, quienes nos escuchan, no entienden mucho de toda esta ensalada de interpretaciones, de leyes, de tiempos, de horas. Y aquí el resumen es que esto se da por una divergencia de criterios legales, divergentes, que se contraponen los unos con los otros. Unos interpretan su procedimiento de la manera que les conviene en el momento que les conviene, el otro interpreta a su conveniencia lo que quiere interpretar, y al final del día el perjudicado termina siendo el país, que se llena de leyes, que se llena de problemas, que se llena de confrontaciones entre poderes. Y la pregunta que se hacen muchos, entre esos yo: ¿por qué esperar al último día siempre para temas importantes en los cuales, si ya sabemos que existe una capacidad de interpretación especial, por llamarlo de alguna manera, por parte de los poderes del Estado, cómo así esperan al último día? ¿Es una necesidad hacerlo? ¿Hay alguna estrategia de por medio? Me parece una tontería esto de esperar al último día en un veto. Puede ser, porque, a ver, por ejemplo, hay vetos que son complicados. O sea, si yo te mando, por ejemplo, un nuevo código civil, o sea, los 30 días se te van a hacer chiquitos para analizar esa clase de leyes, cuando son esa clase de textos. Pero si tú te guardaste un veto y lo presentaste el último día, con ese peligro, por eso uno nunca deja las cosas para el último día, en ningún caso en los procesos judiciales, uno no es que presenta el recurso el tercer día, no estás con esas tonterías, siempre presentas antes, pues eso es como presentar la extraordinaria el día 20º para que le pase como le ha pasado a algunos colegas, de que incluso la Corte Constitucional, porque la Corte también se ha equivocado en esto, y te diga que la acción extraordinaria es inoportuna, porque la presentaste el 21º día, porque a la Corte se le olvidó contar un feriado, por ejemplo, ¿ya? Entonces uno dice, uno no hace esas cosas. El tema este de los vetos. Entonces hay que tener ni en los vetos, ni en las demandas, ni en los recursos, uno aconseja dejar, salvo que usted diga, no, necesito yo jugármela hasta el extremo. Pero en este caso, ¿cuál era el motivo? Si además era un veto por razones de inconstitucionalidad de un tema que no es mayor, o sea, se lo voy a decir claramente, que no es mayor. A ver, el hecho de que sea el presidente de la República el nombre del director del UAFE, ¿qué garantiza? Porque se lo voy a decir así, se lo digo con respeto a todos a quienes han ejercido, con mayor o menor respeto a algunos de los que han ejercido la presidencia de la República. En Ecuador el presidente de la República es cualquier gallo, cualquiera llega, ya veremos cuál es el siguiente, ya veremos, y eso está pasando aquí en Iberoamérica, cualquier tipo, que a veces tiene problemas hasta de respiración, llega a la presidencia de la República. ¿Y la asamblea garantía de qué es? Porque usted puede tener un buen presidente de la República y una asamblea descalificada, entonces usted manda ternas y te nombran al peorcito. Entonces los sistemas de designación son siempre imperfectos, ¿ya? Pero acá yo no sé si el presidente de la República le quiso jugar esta, porque también digamos que es esto, de aprovechando la vacatio legis, presentar el último día para que pase esto e ir y solventar esto en la Corte Constitucional. Porque uno dirá, ¿por qué no presentó? El ciudadano dirá, ¿por qué no presentó esto? Es un veto parcial. Un veto parcial con texto alternativo. Porque hace pocos días, semanas, se publicó la reforma a la ley de la función legislativa, estableciendo de que la insistencia parlamentaria se hace con la misma votación que la aprobación, es decir, que hasta igual. Es decir, por ejemplo, yo apruebo un proyecto, el presidente de la República me manda un proyecto de ley que dice azul, y la asamblea le aprueba una ley que dice rojo, entonces el presidente dice, no, pues, entonces yo voy a vetar parcialmente para que vuelva a decir celeste, por poner un caso, queda una intermedia, naranja o verde, ya, para quedar entre el rojo y el azul le pongo un verde, el texto alternativo es verde. Antiguamente la asamblea, para ratificar el color rojo, necesitaba 2/3, entonces generalmente se allanaba y quedaba el color verde. Pero en cambio ahora, como el veto, con el veto parcial se insiste con la misma mayoría que se aprobó, ¿cuál es la dificultad de una asamblea de decir, ya, usted me presentó un proyecto de ley que decía azul, yo le digo rojo y usted ahora me dice verde? Yo insisto en el rojo con los mismos votos que tuve para decir rojo, así es que por eso es que vamos a ver muy pocos vetos parciales con texto alternativo a partir de este momento, porque se volteó la tortilla. Ahora el que tiene la gran ventaja es la Asamblea Nacional. Por eso es que el presidente de la República en este caso no hace un veto parcial por razones generales, insistiendo en el tema de cómo se debe designar el director del OAFE, sino que manda esto a la Constitucional. Pero yo le insisto,
Es un tema harto discutible que sea inconstitucional en sí mismo. No, yo no he leído el veto, así es que no sé si las razones son buenísimas, más allá de lo poco que he podido ver que dice que es una injerencia o cosas por el estilo. Pero que si en realidad es una injerencia absoluta, porque no es que la Asamblea esté diciendo yo nombro al director del OAFE. Lo que la Asamblea está diciendo es usted mándeme una terna y de esa terna yo escojo. ¿Se entiende? Aunque ya tuvimos un presidente como el señor Lasso que mandaba las ternas y luego se arrepentía de la terna, así de bueno era. Pero eso ya no es culpa, ¿no? Eso ya no es responsabilidad del comensal, ¿no? Lo que puede hacer alguien que no sabe ni siquiera cómo nombrar. Así era el señor Lasso. Pero uno dice, a ver, tú mandas 3 nombres y la Asamblea de los 3 nombres que tú has mandado te nombra. Yo no creo que eso hubiese sido necesariamente un tema inconstitucional, sino un tema de inconveniencia y que tal vez la Corte le hubiese rechazado el veto. Pero yo te insisto, si la Asamblea Nacional se hizo una mandada de este calibre, no esperándose a que concluya el día 25, sino que el día 25 mandó al registro oficial, le acabas de entregar en bandeja de plata la inconstitucionalidad. El problema es que ni siquiera es de inconstitucionalidad del artículo 20, es la inconstitucionalidad de la ley, podría decir la Corte. Es una cosa bien complicada cómo están jugando en Ecuador estas gentes. Vea, tenemos elecciones presidenciales en febrero. ¿Qué irá a salir de esa elección presidencial? ¿Y qué irá a salir de esa elección parlamentaria? ¿Vamos a seguir de tumbo en tumbo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si el presidente de la República no cuenta con una mayoría parlamentaria, como suele ocurrir? Bueno, el problema es que estamos exacerbando esta cuestión de la división ejecutivo-legislativo. Y como la Corte Constitucional además se la da siempre de rechazar cualquier intento de cambio de constitución por cualquier motivo, sus razones tendrá la Corte, que no me parecen razones jurídicas sino de otra naturaleza, de impedir cualquier intento de cambio constitucional, diciendo que no, que la Asamblea no puede ser de plenos poderes, y que se dice no, sí está bien, sí se puede convocar a la Asamblea, pero te empieza a observar el estatuto, las preguntas, el tamaño de la hoja, el tamaño de la letra, para decirte que no puede haber Asamblea Constituyente en Ecuador. Bueno, veremos pues cómo arreglamos toda esta cosa, pero el entuerto va mucho más allá de estas reglas, que el día de mañana yo ya quisiera ver a los señores correístas, que son los que hicieron la Constitución del 98, con todas las reglas a favor del presidente de la República, ahora vérselas con estas reglas que no le dan ninguna ventaja en el procedimiento de formación de la ley del presidente de la República. Hemos vuelto, no te diría 25 años atrás, pero sí a una situación de que los vetos parciales son prácticamente ahora inútiles, cuando el veto es por razones generales. Gracias, Rafael, muy claro y definitivamente, como decíamos al comienzo, ¿no? Esto se ve que es una pelea del gato y del ratón y el país el perjudicado al final del día. Un abrazo, Mauricio. Hay una cosa, si usted toma, yo le voy a decir, se lo digo claramente, si usted toma la Constitución francesa, el que tiene el poder es el primer ministro. Pero usted dirá, por entonces, ¿por qué lo ejerce el presidente de la República? Porque los ministros quieren ser presidentes de la República. Solo por eso. Esa es la gran diferencia entre la Constitución formal y la real. En cambio, en el Ecuador nosotros hacemos estas cuestiones, estas estupideces que hacen acá. Se la hace pensando, ni siquiera pensando en, pero ¿y qué tal si el presidente de la República luego es de mi partido? O sea, ni siquiera puedes mirar 6 meses después. Así es esta gente tonta. Eso es lo que tenemos en la presidencia de la Asamblea. Eso, tontos. Gracias, Rafael. Un fuerte abrazo y tendremos la oportunidad de seguir conversando próximamente. Un fuerte abrazo y gracias por la... Sí, señor, ha sido Rafael Ollarte. Vamos a abrir el espacio a las menciones. Una mención nada más. Nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.oneplus.tv, canal 14 CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Ahora sí. Malecón 2000, de los 2000 colores de diversión. Te invitamos a la exhibición de Guayaquil de 2000 colores